Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Amigos de Canal 10 y de Radio 620, nuevamente sean cordialmente bienvenidos a una edición más de nuestra mesa de análisis sabatina. Obviamente que el tema obligado en esta ocasión es el conflicto que se vive al interior de la Universidad Juárez del estado de Durango. Con el propósito de conversar sobre este capítulo, he invitado y por supuesto agradezco de manera muy subrayada a quienes me acompañan en esta mesa de análisis. Agradezco en primer término a Alberto de la Rosa, columnista del periódico Victoria de Durango. Gracias, Alberto. Al contrario, Lince, buenos días. Y también le agradezco su participación y que haya aceptado la invitación para conversar sobre este tema a Jesús Nevares Pereda. Él es columnista también del periódico Victoria de Durango. Gracias, Jesús. Gracias a usted. Bien, pues en términos generales, conforme lo han ustedes escuchado a través de Radio 620 y a través de Canal 10, el tema de la Universidad Juárez del Estado se encuentra en que a partir de las primeras horas de este jueves hay nuevo titular de la rectoría. Se trata de la doctora Patricia Herrera, quien asumió su condición de rectora interina de nuestra máxima casa de estudios. Y en este sentido, Jesús Nevares, ¿cuál sería tu evaluación de este proceso de conflicto al interior de nuestra universidad que termina en la fase de que ahí se interrumpe el proceso de elección de rector y ya tenemos rectora interina? Hace unos días me participé en una mesa de análisis para internet y yo mencionaba que en la universidad el contexto, es decir, el consenso que había era un consenso sumamente sospechoso. Con esto quería decir que se estaba, el supuesto consenso estaba opacando, ocultando una serie de inconformidades que había en la profundidad de la universidad. En este contexto se estaba dando el proceso de elección en donde, si bien había contendientes, no había posibilidades de ganar. Se había estructurado un sistema de apoyo integral al exrector Rubén Calderón Luján, imposible de penetrar. El control era desplazante de todo tipo de posibilidades de una real competencia, de una real posibilidad de que la rectoría fuera susceptible de ser ocupada por otros grupos. Había grupos de interés muy fuertes que estaban en torno a Rubén Calderón Luján y que habían montado todo un cerco para que no penetrara ni al interior de su grupo nada y para que no sufriera desestabilizaciones a través de ese control. De tal manera que, bueno, yo me atrevería a decir que el Consejo Universitario era un Consejo Universitario de facto, no era un Consejo Universitario real, porque pesaba mucho la influencia del Círculo Central. Y en ese sentido había un alto riesgo de que surgieran fuerzas que fueran a chocar. Lo que finalmente ocurrió. Se produjo. Lo que finalmente ocurrió. La designación de la doctora Patricia Herrera, las circunstancias en que llega, me parece que son difíciles, pero acertadas. Porque se evita un choque sangriento al interior de la universidad. Y sangriento lo digo casi en el sentido textual. Los intereses de la universidad que hay en torno a la institución, sus beneficiarios o sus pretensores, es tan fuerte
que puede llegar a un choque en donde se enfrente un enfrentamiento físico, como sucedió ya en Guadalajara, y en fin, las universidades se están volviendo cotos de poder muy importantes en donde se manejan grandes sumas de dinero. Sí, cómo no. Y esto hace, en este sistema, el que se prolonga en el poder se pervierte. Y a mí me parece que Rubén Calderón, que es una extraordinaria persona, que en lo personal yo considero que es una gente bondadosa, perdió la perspectiva del equipo y fue secuestrado por el equipo, por los intereses del primer grupo. Fue secuestrado y no pudo ya tener la posibilidad de implementar otro tipo de mecanismos más que los de el sobajamiento, el control a la fuerza. Muy bien, Jesús. Ahora, Alberto, evidentemente que el hecho de que la doctora Patricia, que ya está instalada en la rectoría, va a implicar una evidente reacción al interior de la propia universidad. El grupo del ex rector Rubén Calderón, que mantiene una relación de carácter política con la coalición partidista que en su momento postuló a José Rosas Aispuro, ya también se expresaron en este contexto de la controversia del conflicto de la universidad. ¿Cuál puede ser el escenario de Rubén Calderón? Bueno, sin duda que Rubén Calderón, como dijo acertadamente Chuy Nevares, fue llevado a un baile de manera perversa por sus principales colaboradores. En este sentido, el ex rector Rubén Calderón es una persona que nunca estuvo en el manejo político de la máxima casa de estudios, sino exclusivamente en la cuestión financiera por 18 años al frente de la Tesorería General. Él llega a la rectoría tras la muerte de José Ramón Hernández Meraz porque fue construyendo una simpatía a base de los recursos de la universidad, como otorgando préstamos flexibles a los maestros y trabajadores, y bueno, era también parte contraria al carácter de otro candidato de ese tiempo, que era Carlos Hilario Medina. Y ante esta situación, él deja la operación política a personajes que tampoco eran políticos, pero lo más peligroso, que se hicieron pasar que tenían ese tacto y ese feeling político. Siempre se le insistió al año de su gestión interina de que tenía que deshacerse de personajes de Guadalupe Flores Bolívar, que era la Contralora General, de Joel Ávila Ontiveros, que era el jefe de prensa, de Salvador Rodríguez Lugo y de Juan Bravo Campos. Ellos, a su vez, siempre tuvieron cierta animadversión hacia las estructuras del gobierno estatal, y bueno, porque era una costumbre de esa colaboración estrecha entre gobernador y rector en turno, sobre todo para la cuestión de la gestión financiera. Y una de las premisas fue de haberle inyectado a Rubén Calderón altas dosis de egolatría, de soberbia, que en el sexenio de Ismael Hernández Heras le aconsejaron meterse en cuestiones de ring político, de mandar mensajes de choque, de enfrentamiento, de discutirle y disputarle cuestiones al gobernador de entonces, y bueno, se veía hasta cierto punto peligroso. Lo vimos recientemente con el apoyo abierto que hizo a José Aispuro Torres, con quien tiene una amistad estrecha desde hace mucho tiempo. Él decía, bueno, no, si bien no hizo pronunciamientos o dio línea, todo el aparato de la universidad o de la administración central con recursos humanos y financieros apoyaron la campaña de José Rosas Aispuro Torres, y sin duda, bueno, pues existe este compromiso político y de amistad de apoyar a Rubén Calderón. ¿Cómo queda en estos momentos Rubén Calderón, licenciado? Pues queda sin el poder omnímodo de la nómina, que esa era su principal fortaleza. O sea, acalló todas las inconformidades, primero en otorgando prebendas a los grupos de maestros y sindicatos, o bien aquellas voces inconformes los reprendía vía la nómina. ¿Cómo?
cancelándoles los pagos o bien cargándoles la carga laboral, y por eso tuvo esta paz calderoniana, vamos a denominarla así. Sin embargo, pues ya siendo el ex rector, en estos momentos queda sujeto a una auditoría exhaustiva, porque la Universidad Juárez, por culpa de esos funcionarios que anteriormente citamos, están bajo sospecha, no en esos momentos. Recordemos que en el 2004 el doctor José de Jesús Quiñones Ruiz presenta ante instancias legales, fiscales y administrativas denuncias contra funcionarios de la universidad por dilapidar el patrimonio de la universidad, el desvío de recursos, la malversación de fondos. Hay muchas cuestiones financieras que bajo el amparo de esa autonomía que se confunde con inmunidad e impunidad se actuaron discrecionalmente. Quitarle a los trabajadores partidas para los pagos de servicios del ISSSTE y no se pagaban los servicios del ISSSTE, cometiendo ahí varios delitos de fraude, de enriquecimiento ilícito. Entonces, ahora queda estas dos vertientes. Primero, la auditoría, la transparencia que siempre se negó a ella al entregar y exhibir la nómina y varios rubros que estaban implicados sus funcionarios, como venta de seguros, de renta de mobiliario, venta de canapés inclusive, hasta el tema en cuestión, que es la reforma universitaria, que desde el 2003 se comprometió a mandar el proyecto al Congreso del Estado porque ya la ley orgánica era completamente obsoleta y prefirió omitirlo y suplantar la ley orgánica por los acuerdos de Parras de la Fuente, que eran encerronas en un hotel lujoso de Coahuila, y allí se le daba carácter de ley a esos acuerdos. Entonces, pues queda ante los ojos de la ciudadanía el rector Rubén Calderón en su tiempo y todos sus funcionarios cercanos. Agradezco, por supuesto, a quienes nos acompañaron en la edición de esta mesa de análisis su participación. Ustedes han escuchado sus puntos de vista sobre este tema tan interesante como es el conflicto al interior de nuestra máxima casa de estudios. Agradezco a Jesús Nevares su acompañamiento, tanto como a Alberto de la Rosa. Gracias. Nosotros vamos a un corte comercial. Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa.